Apolo es una de las deidades principales de la mitología griega, y uno de los dioses olímpicos más significativos, motivo por el cual le dedicaron una gran cantidad de templos. Hijo de Zeus y Leto, y gemelo de Artemisa, poseía muchos atributos y funciones, y posiblemente después de Zeus fue el dios masculino más influyente y venerado de todos los de la antigüedad clásica. Es descrito como el dios de las artes, del arco y la flecha, que amenazaba o protegía desde lo alto de los cielos, siendo identificado con la luz de la verdad. Era temido por los otros dioses y solamente su padre y su madre podían contenerlo. Es el dios de la muerte súbita, de las plagas y enfermedades, pero también el dios de la curación y de la protección contra las fuerzas malignas. Además, es el dios de la belleza, de la perfección, de la armonía, del equilibrio y de la razón, el iniciador de los jóvenes en el mundo de los adultos, estaba conectado a la naturaleza, a las hierbas y a los rebaños, y es protector de los pastores, marineros y arqueros. Los orígenes de su mito son oscuros, pero en el tiempo de Homero ya era de gran importancia, siendo uno de los más citados en la Ilíada. Posteriormente la mitología romana lo incluye en el siglo V AC, época en que le dedican el primer templo. Hacía a las personas conscientes de sus pecados y era el agente de su purificación, presidía las leyes de la religión y las constituciones de las ciudades. Era símbolo de inspiración profética y artística, siendo el patrono del más famoso oráculo de la antigüedad, el oráculo de Delfos, y líder de las musas. Como jefe de las musas inspiradoras, y director de su coro, actuaba como dios patrón de la música y la poesía. Su lira se convirtió en un atributo común. Los himnos cantados en su honor recibían el nombre de pials. Tuvo muchos amores, especialmente con sus musas, y producto de sus andanzas tuvo alrededor de 20 hijos, aunque en ese terreno tuvo algunas desgracias. Además, tuvo una serie de amantes hombres, entre ellos Cipariso y Jacinto. Fue representado innumerables veces desde la antigüedad, generalmente como un hombre joven, desnudo y sin barba, en la plenitud de su vigor, a veces con un manto, un arco y un carcaj de flechas, y generalmente una lira, creada por su hermano Hermes para él, y con algunos de sus animales simbólicos como la serpiente, el cuervo o el grifo. En la época helenística, especialmente durante el siglo III AC, pasó del epíteto Apolo Helios a ser identificado por los griegos con Helios, dios del sol, y de forma parecida su hermana se equiparó con Selene, diosa de la luna. Actualmente, y después de un prolongado silencio de siglos, su culto es llevado a cabo por los seguidores del helenismo de Europa y América, especialmente de Grecia. Su mito ha sido empleado durante siglos por filósofos, artistas y otros intelectuales para la interpretación e ilustración de una variedad de aspectos de la vida humana, de la sociedad y de fenómenos de la naturaleza, y su imagen está presente en una gran variedad de formas en nuestros días. Etimología. Fue llamado por los griegos, Apaalan, o Apellón, por los romanos, Apolo, y por los etruscos, Apulu, o Aplu. El origen del nombre de Apolo es incierto. Los autores antiguos recogieron varios ejemplos de etimología popular. Así, Platón relaciona el nombre en su Crátilo con redimir, con purificación, con simple, en particular en referencia a la forma tesalia del nombre, y por último con el que siempre dispara. Hesiquio relaciona el nombre, Apolo, con el dórico apella, que significa asamblea, por lo que Apolo sería el dios de la vida política, y también da la explicación, rebaño, en cuyo caso Apolo sería el dios de los rebaños y manadas. Para Plotino, su nombre significa la negación de la pluralidad, no muchos, y agregó que para los pitagóricos significaba el uno. Plutarco, siguiendo esta línea, afirmaba que los pitagóricos asociaban nombres divinos a los números, y que la mónada era identificada con Apolo. Burkert sugirió que deriva de santa convocación, que Nagy considera verosímil, basado en lo que también declaró Hesiquio de Alejandría, pero esta etimología ha sido rechazada por Frisch, Chantraine y Dietrich,
que consideran que el origen del nombre es simplemente desconocido. Bernal presenta la hipótesis de que deriva de Horus, dios del cielo egipcio, a través de adaptaciones fonéticas intermedios en Fenicia. Heródoto decía que Apolo y Horus eran el mismo dios. También es posible que Apellai derive de una forma antigua de Apolo que pueda ser equiparada con Apaliunas, un dios anatolio cuyo nombre posiblemente signifique Padre León o Padre Luz. Los griegos asociaron más tarde el nombre de Apolo con el verbo apollimi, destruir, por lo que fue visto entre ellos como aquel que destruye totalmente. Así se presenta al dios en el comienzo de la Ilíada, provocando enfermedad y muerte entre los aqueos por medio de sus flechas, y recibiendo por ello el apelativo de el que hiere desde lejos. Además, se ha sugerido que Apolo procede de la divinidad hurrita e hitita Aplu, que era ampliamente invocada durante los años de plaga. Aplu, se sugiere, procede del acadio Aplu-Enlil, que significa el hijo de Enlil, un título que se aplicaba al dios Nergal, que estaba relacionado con Chamas, el dios babilónico del sol. Orígenes del culto a Apolo. Parece que tanto el Apolo griego como el etrusco llegaron al mar Egeo durante la Edad del Hierro desde Anatolia. En la Ilíada, Apolo está en el bando troyano, contra el aqueo, en la guerra de Troya. En el bronce antiguo, el Aplu hitita y hurrita, como el Apolo homérico, era un dios de las plagas y se parecía al dios ratón Apolo Esminteo. Hay aquí una situación apotropaica, en la que un dios que originalmente traía la plaga era invocado para acabar con ella, mezclándose con el tiempo por fusión con el dios sanador micénico Peán, que en la Ilíada de Homero era una deidad independiente, el sanador de las heridas de Ares y Hades. En otros autores la palabra pasó a ser un mero epíteto de Apolo en esta faceta de dios de la curación. Homero ilustró tanto a Peán dios como a la canción con el aspecto de agradecimiento apotropaico o triunfo, y Hesíodo también separó ambas cosas. En la poesía posterior, Peán es invocado independientemente como dios de la curación. Es igualmente difícil separar a Peán en el sentido de sanador de Peán en el sentido de canción. Tales canciones eran originalmente dirigidas a Apolo y posteriormente a otros dioses relacionados con él. Sobre el siglo IV a.C. el Peán se convirtió en una simple fórmula de adulación, cuyo objeto era implorar protección contra la enfermedad y la desgracia o bien dar las gracias tras lograr dicha protección. De esta forma Apolo llegó a ser reconocido como dios de la música. Su papel como matador de Pitón llevó a su asociación con la batalla y la victoria, de donde procede la costumbre romana de que los ejércitos cantasen un peán cuando marchaban y antes de entrar en batalla, cuando una flota abandonaba el puerto y también tras lograr una victoria. Los vínculos de Apolo con los oráculos parecen también estar relacionados con el deseo de saber el desenlace de una enfermedad. Es el dios de la música y la lira. La curación pertenece a su reino, era el padre de Asclepio, el dios de la medicina. Las musas eran parte de su séquito, de forma que la música, la historia, la poesía y la danza le pertenecían. Lugares de culto. Inusual entre las deidades olímpicas, Apolo tuvo dos lugares de culto con influencia generalizada, Delos y Delfos. Los cultos del Apolo Cintio y del Apolo Pitio eran tan diferentes que podían tener santuarios en la misma localidad. Que Apellai derive de una forma antigua de Apolo que pueda ser equiparada con Apaliunas, un dios anatolio cuyo nombre posiblemente significa Padre León o Padre Luz. Los griegos asociaron más tarde el nombre de Apolo con el verbo apollimi, destruir. Nombres teofóricos tales como, Apolodoro, o, Apolonio, y ciudades llamadas Apolonia aparecen por todo el mundo griego. El culto a Apolo ya estaba totalmente asentado cuando comenzaron las fuentes escritas, sobre 650 AC. Santuarios Ourakialas. Apolo tenía su oráculo más popular en Delfos, cuya construcción era una auténtica acrópolis protegida por murallas, con fuentes, un teatro y grandes recámaras individuales divididas por ciudades de procedencia, donde los cansaltants dejaban sus ofrendas. Este templo recibía miles de cansaltants de todas partes de Grecia y del mundo mediterráneo, y Alejandro Magno fue uno de sus visitantes más ilustres. Aquí la pitonisa le vaticinó que, conquistaría el mundo.
Este oráculo tenía la peculiaridad de no fallar con las predicciones. También otros notables templos en Claros y Bránquidas. Su altar Ourakial Arenabas, de donde procede el epíteto toponímico Abeo, fue tan importante como para ser consultado por Creso. Entre sus santuarios Ourakialars estaban. En Dídima, un oráculo en la costa de Anatolia, al suroeste de Sardes, en el que los sacerdotes del linaje de los Bránquidas recibían su inspiración bebiendo de un manantial curativo ubicado en el templo. En Hierápolis Bambise, según el Tratado de Dea Siria, el santuario de la diosa Siria contenía una imagen de Apolo con túnica y barba. Las adivinaciones se hacían a partir de los movimientos espontáneos de esta imagen. En Delos había un oráculo de Apolo Delio durante el verano. El Hierón de Apolo adyacente al lago sagrado fue el lugar donde se cree que nació el dios. En Corinto, el oráculo venía de la ciudad de Tenea, de prisioneros supuestamente capturados en la guerra de Troya. En Abas. En el templo de Apolo en Delfos, la pitia se llenaba del pneuma de Apolo, que se decía que venía de un manantial dentro del Aditón. En Patara había un oráculo de Apolo en invierno, del que se decía que fue el lugar al que el dios fue desde Delos. Como en Delfos el oráculo de Patara era una mujer. En Claros, en la costa oeste de Asia Menor, al igual que en Delfos una fuente sagrada daba un pneuma del que bebían los sacerdotes. En Segesta. Otros templos de Apolo. En Tebas, el templo más antiguo, siglo IX AC probablemente dedicado a Apolo Ismenio. Parece que fue un edificio curvilíneo. A principios del siglo VII AC se construyó un templo dórico del que solo se han recuperado pequeñas partes. Allí se celebraban las fiestas dafneforias cada 9 años en honor de Apolo Ismenio. Los participantes llevaban ramas de laurel, y a la cabeza de la procesión, caminaba un joven, al que se llamaba Dafnéforo. En Roma había un templo de Apolo dedicado a Apolo Medicus, probablemente junto al templo de la diosa de la guerra Belona. Templo de Apolo Actio del siglo V AC, en el promontorio de Actium, en la costa de Acarnania. Templo de Apolo en Teman, en Etolia. Templo de Apolo Ageo en la ciudad de Megalópolis, en Arcadia. Templo de Apolo en Apolonia. Templo de Apolo en la isla de Ortigia, en Siracusa. Templo de Apolo en Figalia, en Arcadia. Templo de Apolo en Corinto. Templo de Apolo en Delos. Templo de Apolo Delfinio en Dreros, al noreste de Creta. Templo de Apolo en Útica, norte de Túnez. Galería de templos de Apolo. Festivales. Los principales festivales celebrados en honor de Apolo eran las Boedromias, Carneas, Carpias, Dafneforias, Dilias, Jacintias, Metageitnias, Pianepsias, Pitias, Targelias. Atributos y símbolos. Los atributos más comunes de Apolo eran el arco y la flecha. Entre sus atributos también se incluían la cítara, el plectro y la espada. Otro emblema común era el trípode sacrificial, representativo de sus poderes proféticos. El laurel se usaba en sacrificios expiatorios y también para elaborar la corona de la victoria en los Juegos Píticos, que se celebraban en su honor cada 4 años en Delfos. La palmera también le estaba consagrada porque había nacido bajo una de ellas en Delos. Entre los animales que le estaban consagrados, se incluían los lobos, los delfines y los corzos, el cisne cantor y las cigarras, halcones, la corneja gris, cuervos y serpientes, los ratones y los grifos, míticos híbridos de águila y león de origen oriental. Como dios de la colonización, Apolo aconsejaba sobre las colonias, especialmente durante la época de mayor apogeo, de 750 a 550 AC según la tradición griega, ayudó a los colonos cretenses o a Arqueidious a fundar la ciudad de Troya. Sin embargo, esta historia podría reflejar una influencia cultural que tuviese la dirección contraria. Textos cuneiformes hititas mencionan un dios de Asia Menor llamado Apaliunas o Apalunas en relación con la ciudad de Bilusa mencionada en inscripciones hititas, que actualmente se suele considerar idéntica a la griega Ilión por la mayoría de investigadores.
En esta interpretación, el título Liquegenes puede leerse simplemente como nacido en Licia, lo que efectivamente corta el supuesto vínculo del dios con los lobos. En el contexto literario Apolo representa la armonía, el orden y la razón, características que contrastaban con las de Dioniso, dios del vino, que representaba el éxtasis y el desorden. El contraste entre los papeles de estos dioses queda reflejado en los adjetivos apolíneo y dionisíaco. Sin embargo, los griegos pensaban en las dos cualidades como complementarias, los dos dioses son hermanos, y cuando Apolo en el invierno se marchaba a la Hiperbórea dejaba el oráculo de Delfos a Dioniso. Este contraste parece ser mostrado en los lados del jarrón Bourgeisa. Apolo es relacionado con frecuencia con el justo medio, siendo este el ideal griego de moderación y una virtud opuesta a la gula. Influencia de Apolo en el arte de Grecia. El culto a Apolo como patrón de las artes, y el respectivo culto a las musas, era de vital importancia en la antigua Grecia, y a quienes les debieron el progresivo desarrollo en todas las ramas artísticas, como el teatro, la música, la danza, la poesía, la pintura. Los griegos consideraban a la música muy importante en sus vidas, por esa razón es posible ver en vasijas y pinturas representaciones de personas ejecutando sus instrumentos. Por primera vez se desarrollaron las teorías de la música en el S7 AC, a partir de los estudios de Pitágoras, estableciéndose las 7 notas, el estudio de las escalas, conceptos de quinta justa y octavas, y las trilogías y 4V. Mientras tanto el teatro estableció los géneros del drama, la comedia y la tragedia. La construcción de teatros florecieron a lo largo de toda la Hélade. En el arte Apolo es representado como un hombre joven, imberbe y guapo, a menudo con una cítara o un arco en la mano, o reclinado sobre un árbol. El Apolo de Belvedere es una escultura en mármol que fue redescubierta a finales del siglo XV y que desde el Renacimiento hasta el XIX ha epitomado los ideales de la antigüedad clásica para los europeos. Se trata de una copia helenística o romana de un original en bronce del escultor griego Leocares hecha entre 350 y 325 AC. En el mosaico de suelo romano de finales del siglo II de Eldgen puede identificársele como Apolo Helios por su halo radiante, aunque entonces incluso la divina desnudez de un dios se oculta bajo su túnica, señal de crecientes convenciones de modestia en el imperio tardío. Otro mosaico de Apolo con halo, de Adrumento, está en el Museo Arqueológico de Susa. Las convenciones de esta representación, cabeza ladeada, labios levemente abiertos, grandes ojos, corte de pelo anástole, en rizos cayendo sobre el cuello se desarrollaron en el siglo III AC para representar a Alejandro Magno. Siglos después las representaciones de Cristo y los santos cristianos serían idénticas a restos arqueológicos hallados, en los cuales se distingue a Apolo rodeado con halos de luz o destellos solares, como en un mosaico hallado en Cartago. En la ciudad cretense de Dreros, fue hallada una estatuilla de Apolo realizada en el estilo orientalizante temprano de finales del siglo VIII AC, usando la técnica del esfirelaton, esto es, martillando láminas de bronce sobre un núcleo de madera que les daba forma. Tiene 80 centímetros y posee unos pectorales muy marcados. Actualmente se encuentra en el Museo Arqueológico de Heraclión. Otras representaciones antiguas reseñables son el Apolo de Piombino y el Gran Apolo Dorado de Lillebonne, ambos conservados en el Museo del Louvre. Mitología. Las primeras referencias literarias a Apolo se encuentran en Homero, en la propia fundación de la literatura griega. Apolo es citado en la Odisea y es uno de los dioses protagonistas de la Ilíada. Como es evidente, a pesar de la incertidumbre sobre el origen del mito y de la ausencia de documentación anterior, en el siglo VIII AC ya estaba consolidado. En la época de la formación de los himnos homéricos, el dios ya aparecía tan cargado de atributos que el poeta consideraba difícil elegir por dónde empezar su elogio. Nacimiento. Cuando supo Hera que Leto estaba embarazada y que Zeus era el padre, prohibió que diera a luz en tierra firme, o el continente, o cualquier isla del mar. En su deambular, Leto encontró la recién creada isla flotante de Delos, que no era el continente ni una isla real, y dio a luz allí. La isla estaba rodeada de cisnes.
Después, Zeus aseguró Delos al fondo del océano. Más tarde esta isla fue consagrada a Apolo. También se afirma que Hera secuestró a Ilitia, la diosa de los partos, para evitar que Leto diese a luz. Los demás dioses engañaron a Hera para que la dejase ir ofreciéndole un collar de ámbar de 8 metros de largo. Los mitógrafos coinciden en que primero nació Artemisa y ésta ayudó a nacer a Apolo, o que Artemisa nació un día antes que Apolo, en la isla de Ortigia, y que ayudó a Leto a cruzar el mar hasta Delos el día siguiente para dar a luz a Apolo. Apolo nació el 7º día de Targelión, según la tradición delia, o en el mes de Visio según la tradición délfica. Los días 7 y 20, lunas nueva y llena, estuvieron desde entonces consagrados a él. Origen del mito de la lira. Hermes nació en el monte Cilene en Arcadia. Esta historia se cuenta en el himno homérico a Hermes, como se sabe, es el dios de los negocios, las travesías, y los ladrones. Su madre, Maia, había quedado embarazada de una aventura amorosa con Zeus. Maia recostó a dormir al infante Hermes, y éste escapó cuando ella dormía. Corrió a Tesalia, donde Apolo estaba pastoreando su ganado. En un descuido, el infante Hermes robó varias de sus vacas y las llevó a una cueva en los bosques cercanos a Pilous, borrando sus huellas. En la cueva encontró una tortuga, la mató y vació el caparazón sacando las entrañas. Usó los intestinos de una de las vacas y el caparazón de la tortuga para hacer la primera lira. Apolo se quejó a Maia de que su hijo había robado su ganado, pero Hermes ya había vuelto a las mantas en las que ella le había dejado haciéndose pasar por dormido, por lo que Maia rehusó creer las afirmaciones de Apolo. Zeus intervino y afirmando haber visto los hechos, secundó a Apolo. Entonces Hermes empezó a tocar música en la lira que había inventado. Apolo, un dios de la música, se enamoró del instrumento y ofreció permitir el intercambio del ganado por la lira. Así, Apolo se convirtió en un maestro de la lira. Origen del mito de Delfos. 4 días después de su nacimiento, Apolo mató al dragón ctónico Pitón, que vivía en Delfos junto a la fuente de Castalia. Esta fuente era la que emitía los vapores causantes de que el oráculo de Delfos hiciese sus profecías. Hera envió a la serpiente para perseguir y matar a Leto por todo el mundo. Para proteger a su madre, Apolo suplicó a Hefesto un arco y flecha. Tras recibirlos, Apolo arrinconó a Pitón en la cueva sagrada de Delfos. Apolo mató a Pitón pero fue castigado por ello, ya que Pitón era un hijo de Gea. Hera envió entonces al gigante Ticio a matar a Leto. Esta vez Apolo fue ayudado por su hermana Artemisa en la protección de su madre. Durante la batalla Zeus cedió finalmente su ayuda y arrojó a Ticio al Tártaro. Allí fue sujetado al suelo de roca, cubriendo 9 acres, y una pareja de buitres le comían el hígado diariamente. Duelos musicales. En una ocasión Pan tuvo la audacia de comparar su música con la de Apolo, y de retar a este, el dios de la cítara, a una prueba de habilidad. Cmolo, el dios montaña, fue elegido árbitro. Pan sopló sus flautas, y con su rústica melodía dio gran satisfacción a él mismo y solamente a su ferviente seguidor, el rey Midas que estaba presente. Entonces Apolo pulsó las cuerdas de su lira. Cmolo inmediatamente declaró vencedor a Apolo, y todos estuvieron de acuerdo. Este disintió, y cuestionó la justicia del fallo. Apolo no quiso volver a sufrir tan depravado par de oídos, e hizo que sus orejas se le convirtieran en orejas de burro. Marsias era un sátiro que desafió a Apolo a un concurso de música. Había encontrado un aulos en el suelo, que había tirado la diosa Atenea tras inventarlo porque hacía que sus mejillas se hinchasen. El concurso fue juzgado por las musas. Después de que cada uno tocase, ambos eran considerados iguales, hasta que Apolo decretó que se tocara y cantase al mismo tiempo. Como él tocaba la lira, podía hacerlo, pero el aulos es un instrumento de viento. Marsias se vio derrotado, por lo tanto Apolo fue declarado vencedor. Apolo desolló vivo a Marsias en una cueva cerca de Calaenae en Frigia por su ibris al desafiar a un dios. Su sangre derramada se convirtió en el río Marsias. Otra versión es que Apolo tocó su instrumento del revés,
cosa que Marsias tampoco podía hacer, por lo que Apolo lo colgó de un árbol y lo despellejó vivo. Apolo también compitió en un concurso de lira con Cíniras, su hijo, quien se suicidó tras perder la guerra de Troya. Aunque en un primer momento, su padre Zeus pidió a sus hijos dioses que no interviniesen en la guerra de Troya, estos terminaron finalmente participando, divididos en ambos bandos. Apolo y Afrodita convencieron a Ares que luchase del lado troyano, puesto que dos de los hijos de Apolo formaban parte del lado troyano, Héctor y Troilo. En la Ilíada, Apolo interfirió ante el insulto de Agamenón a Crises, uno de sus sacerdotes, cuya hija Criseida había sido secuestrada. Crises fue instado a retirarse lejos de los aqueos, quien en su retirada solitaria, en llantos imploró al dios Apolo ante tal injusticia, a lo que Apolo inundó el campamento aqueo de flechas infectadas, y exigió su liberación. Los aqueos terminaron por ceder, provocando indirectamente la furia de Aquiles. Apolo ayudó a París a matar a Aquiles guiando la flecha de arco hasta el talón de este, en venganza por el sacrilegio de Aquiles al matar a Troilo y Héctor, hijos de Apolo. Las musas de Apolo. En la mitología griega, las musas son las divinidades inspiradoras de las artes, y cada una de ellas está relacionada con ramas artísticas y del conocimiento. Hijas de Zeus, compañeras del séquito de Apolo, dios de la música y patrón de las bellas artes, quien tuvo romances con cada una de ellas, dejando descendientes. Bajaban a la tierra a susurrar ideas e inspirar a aquellos mortales que las invocaran. Alrededor de los siglos 8-7 AC prevaleció en todo el territorio de la Hélade la adoración de las 9 musas, que son Calíope, Clio, Eratou, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Talía, Terpsícore y Eureinia. De la palabra musa proviene la palabra música. Fueron de vital importancia para el desarrollo artístico en la antigua Grecia. Las 9 musas. Amantes, consortes y descendencia. Según las fuentes clásicas, Pausanias, Apolonio de Rodas, Píndaro y Plinio el Viejo, Apolo, el eterno Curos imberbe, tuvo al menos un centenar de hijos, producto de sus innumerables amoríos, se contabilizan al menos 3 dígitos de amantes mujeres, de cuya descendencia se destacan Orfeo, Asclepio, Aristeo y toda una larga serie, varios han dado nombre a ciudades, o reyes. Algunas de sus compañeras han sido hijos de madres desconocidas. Hijos de madre desconocida, Acraefocíniras, Erimanto, Femonoe, Caricio, Marato, Megaro, Melaneo, Oncio, Piso, Trofonio. Apolo también tuvo 3 hijas musas, llamadas Apolonis, Boristenis y Cefiso. Mitos. Acanta, fue otro de sus romances, el espíritu del árbol de Acanto. Tras su muerte, fue transformada por Apolo en una hierba amante del sol. Calipso, ninfa hija del titán Atlas. Fue cortejada por Apolo, pero sin dejar descendencia. Luego de la titanomaquia, cuando los titanes fueron derrotados por los dioses olímpicos, estos castigaron a Calipso enviándola a la isla de Ogygia. Según Homero, Calipso enamoró a Odiseo, pero este volvió con Penélope. Tras permanecer en soledad, Calipso se dejó morir de pena. Casandra, de quien Apolo también se enamoró. Hija de Hécuba y Príamo, y hermanastra de Troilo. Apolo prometió a Casandra el don de la profecía solo para lograr seducirla, pero ella al enterarse de las impuras intenciones del dios, le rechazó. Enfurecido, Apolo en lugar de quitarle el don, le concedió la maldición de que nadie creyera jamás sus predicciones, así predijo la caída de Troya. Castalia era una ninfa a quien Apolo amaba. Castalia huyó de él y se zambulló en la fuente que había en Delfos al pie del monte Parnaso, que desde entonces se llama Fuente de Castalia. El agua de esta fuente era sagrada, se usaba para limpiar los templos de Delfos y también inspiraba a los poetas. Cirene, con quien tuvo un hijo llamado Aristeo, que se convirtió en el dios patrón del ganado, los árboles frutales, la caza, la agricultura y la apicultura.
También fue un héroe de la cultura que enseñó a la humanidad las técnicas de la ganadería lechera y el uso de redes y trampas en la caza, así como el cultivo de los olivos. Coronis, hija de Flegias, rey de los Lápitas, fue otra de las amantes de Apolo. Embarazada de Asclepio, Coronis se enamoró de Isquis, hijo de Élato. Un cuervo informó a Apolo de esta aventura. Al principio no lo creyó y volvió negros a todos los cuervos como castigo por divulgar mentiras. Cuando descubrió la verdad envió a su hermana, Artemisa, a matar a Coronis. Como resultado también hizo sagrados a los cuervos y les otorgó la tarea de anunciar muertes importantes. Apolo rescató al bebé de la pira funeraria de Coronis y se lo dio al centauro Quirón para que lo criase. Flegias se enfureció tras la muerte de su hija e incendió el templo de Apolo en Delfos, por lo que Apolo le mató. Creusa. En la obra de Eurípides titulada Ión, Apolo engendra a Ión en Creusa, que es esposa de Juto. Creusa abandona a Ión en el bosque, pero Apolo pide a Hermes que salve al niño y lo lleve al oráculo de Delfos, así lo hace Hermes, y el niño es criado por una sacerdotisa Dafne. Para explicar la relación de Apolo con Dafne, el árbol de laurel cuyas hojas usaban sus sacerdotisas en Delfos, fue recogido por Libanio, profesor y retor del siglo IV, que Apolo persiguió a una ninfa que lo había desdeñado, Dafne, hija de Peneo. En el relato de Ovidio para el público romano, Apolo Febo se burla de Cupido por jugar con un arma propia de hombres, lo que hace que éste le hiera con una flecha dorada, simultáneamente. Sin embargo, le había disparado una flecha de plomo a Dafne, haciendo que ésta sintiese repulsión hacia Apolo. Tras una fogosa persecución, Dafne rezó a la Madre Tierra, o alternativamente a su padre, un dios río, pidiendo ayuda, y ésta le transformó en un árbol de laurel, consagrado a Apolo. Hécuba, era la esposa del rey Príamo de Troya. Con Hécuba, Apolo tuvo un hijo llamado Troilo. Un oráculo profetizó que Troya no sería derrotada siempre que Troilo llegase a cumplir los 20 años de vida. Cayó en una emboscada y fue asesinado por Aquiles. Las 9 musas inspiradoras, tuvieron romances con Apolo. Calíope, con quien tuvo 2 hijos, el célebre Orfeo y Alemo, con la musa Eratou tuvo otro hijo, de nombre Tamiris. Con Terpsícore y Ureinia tuvo otro hijo llamado Lino. Sus vívidas características anecdóticas han hecho a varias de ellas favoritas de los pintores desde el Renacimiento. Leucótoe. Apolo tuvo una aventura con esta princesa mortal, hija de Órcamo y hermana de Clitia. Leucótoe amó a Apolo, quien se había disfrazado como su madre para lograr acceder a sus aposentos. Clitia, celosa de su hermana porque quería a Apolo para sí, contó a Órcamo la verdad, traicionando las confidencias y la confianza de su hermana. Enfurecido, Órcamo ordenó que Leucótoe fuese enterrada viva. Apolo se negó a perdonar a Clitia por traicionar a su amada, y ésta, afligida, se marchitó y lentamente murió. Apolo la transformó en una planta de incienso, o bien en un heliotropo o girasol, que sigue al sol cada día. Marpesa fue secuestrada por Idas pero también fue amada por Apolo. Zeus le hizo escoger entre ambos, y Marpesa escogió a Idas razonando que Apolo, siendo inmortal, terminaría cansándose de ella cuando envejeciera. Quione, con quien engendró a Filamón. Quione era una hija mortal de Dedalión. Cuando su hija murió, Dedalión se arrojó desesperado desde el monte Parnaso, pero Apolo evitó su muerte transformándolo en gavilán. Reo, descendiente de Dioniso, con quien Apolo tuvo un romance y un hijo, Anio. Anio fue rey de la isla de Delos. Sinope, hija de Ares. Por incentivo de Afrodita y su hijo Eros, Apolo la rapta y como producto de ello, tienen un hijo, Sirio. Sirio llegaría a ser rey de lo que en su honor se conocería como Siria. Además de la amplia lista de mujeres amantes, entre los amantes que se atribuyen a Apolo se encuentran 2 jóvenes varones. Jacinto, hijo de la musa Clio y Pierus, era un joven príncipe espartano bajo tutela de Apolo en las artes y el atletismo. Mientras ambos practicaban el lanzamiento de disco,
un disco lanzado por Apolo fue desviado de su trayectoria por Céfiro, golpeó a Jacinto en la cabeza y lo mató al instante. Cuando el joven murió, Apolo sintió tanto dolor que convirtió a Céfiro en viento para que a nadie volviera a tocar ni a hablar. De la sangre de Jacinto, Apolo creó la flor llamada como el en tributo, sus lágrimas mancharon los pétalos con marcas en forma de, que significa ay, ay, como símbolo del eterno lamento. El festival de Jacinto era una celebración tradicional en Esparta. Cipariso, un descendiente del semidios Heracles. Apolo le regaló un hermoso ciervo domesticado como compañero, pero Cipariso lo mató accidentalmente con un pilum cuando éste yacía dormido entre la maleza. Cipariso pidió entonces a Apolo que hiciera que sus lágrimas rodasen eternamente. Apolo accedió a la petición transformándole en un ciprés, del que se dice que es un árbol representativo de la tristeza porque su savia forma gotas que asemejan lágrimas en el tronco. Epítetos y títulos de culto griego. Apolo, como otras deidades griegas, tenía cierto número de epítetos que le eran aplicados para reflejar la diversidad de papeles, dones y aspectos adscritos a él. Sin embargo, aunque tenía un gran número de apelativos en la mitología griega, solo unos pocos aparecen en la literatura latina. Entre sus epítetos se cuentan: como dios de la luz y del sol. Egletes. Febo, el más común en la literatura latina. Liceo, para Apolo en el contexto de dios del sol o de la luz como dios de la música. Citaredo como dios de la medicina y la curación. Eisaste. Acesio, bajo el que era adorado en Elis, donde tenía un templo en el ágora. Agio, como protector de carreteras y hogares. Alexicaco. Apotropeo. Aberruncus, epíteto latino. Iatros. Medicus, epíteto latino, en Roma había un templo dedicado a Apolo Medicus, probablemente junto al de Belona como dios de las plagas y defensor contra ratas y langostas. Culicarius, epíteto latino. Esminteo. Parnopio como dios del tiro con arco. Apetoros. Argurotoxos. Arcitenens, epíteto romano. Ecaergos, referido a sus flechas. Equebolos como dios pastoral de la ganadería. Licio o Liquegenes. Nomios como dios de los colonos. Arcageta, por ser fundador de las murallas de Megara. Clario, por su supervisión sobre las ciudades y las colonias como dios de los oráculos. Cintio, proveniente de su nacimiento en el monte Cinto de Delos. Cirreo, por Cirria, localidad cercana de Delfos. Clario por el santuario que tenía en Claros, Jonia. Delfinio, que asocia a Apolo con Delpoi, una etiología en los himnos homéricos asocia este epíteto con los delfines. Licio o Liquegenes, donde algunos postulan el origen de su culto. Pitio, de Pito, nombre homérico de Delfos. Timbreo por el templo que tenía en Timbra como dios de la profecía. Coelispex, epíteto romano. Loxias, por los oráculos tan ambiguos como jefe de musas y ninfas. Musageta. Ninfageta. Lesquenorio, del latín lesis, porque presidía las asambleas poéticas y musicales y las reuniones de las musas en relación con ciudades y regiones. Abeo, epíteto derivado de la ciudad focídea de Abas, donde el dios tenía un suntuoso templo. Acrefio, epíteto con el que se le adoraba en la ciudad beocia de Acrefia, supuestamente fundada por su hijo Acrefeo. Actíaco, epíteto que se le daban en el Actium, uno de sus principales lugares de culto en relación con personajes. Ismeno por Ismeno, hijo de Anfión y Níobe, a quien mató con una flecha a otros. Diceo, que quiere decir justo, porque un ciudadano que había escondido en el seno de la estatua de este dios en Tebas cierta cantidad de dinero, la encontró intacta después de la toma de la ciudad. Culto en otras regiones. Culto romano. Los romanos adoptaron el culto a Apolo de los griegos con bastante posteridad, absorbiendo de manera tardía la influencia cultural de las colonias helénicas, que estaban ubicadas al sur de la península itálica,
construyéndose el primer templo de Apolo en Roma en el siglo V AC, cuando el culto helénico llevaba ya cientos de años. Como dios genuinamente griego, Apolo no tenía equivalente directo en la mitología romana, aunque los poetas posteriores aludieron frecuentemente a él como Febo. Había una tradición en la que el oráculo délfico era consultado tan temprano como en el período de los reyes romanos durante el reinado de Tarquinio el Soberbio. Con motivo de una peste en el año 430 AC, se estableció en Roma el primer templo en los Campos Flaminios, reemplazando un antiguo lugar de culto conocido allí como el Apollinare. Durante la Segunda Guerra Púnica, en el 212 AC, los Ludi Apollinares fueron instituidos en su honor, siguiendo las instrucciones de una profecía atribuida a un tal Marcio. En la época de Augusto, que se consideraba a sí mismo bajo la especial protección de Apolo, su culto se desarrolló y se convirtió en uno de los principales dioses de Roma. Tras la batalla de Accio, que se libró cerca de un santuario de Apolo, Augusto amplió su antiguo templo, dedicó una porción del botín a él e instituyó juegos quinquenales en su honor. También mandó erigir un nuevo templo dedicado a Apolo en el monte Palatino. Los sacrificios y oraciones en el Palatino dedicados a Apolo y Diana constituían la culminación de los Juegos Seculares, celebrados en el año 17 AC para conmemorar el inicio de una nueva era. Culto celta. Apolo fue adorado en todo el Imperio Romano. En los territorios tradicionalmente celtas era considerado habitualmente un dios solar y de la curación. A menudo era equiparado con dioses celtas de características similares. Epítetos y títulos. Otros mitos. Admeto. Cuando Zeus abatió al hijo de Apolo, Asclepio, con un rayo por resucitar a Hipólito de entre los muertos, Apolo mató en venganza a los cíclopes, que habían creado el rayo de Zeus. Apolo debía haber sido desterrado al Tártaro para siempre, pero fue en su lugar condenado a un año de trabajo forzado como castigo, gracias a la intercesión de su madre, Leto. Durante este tiempo trabajó como pastor para el rey Admeto de Fers en Tesalia. Admeto trató bien a Apolo por lo que a cambio éste le concedió grandes beneficios. Apolo ayudó a Admeto a ganar a Alcestis, la hija del rey Pelias, y más tarde convenció a las Moiras para que permitiesen a Admeto vivir más tiempo del que le correspondía si algún otro ocupaba su lugar. Pero cuando llegó la hora de su muerte, sus padres, que él había asumido que estarían dispuestos a morir gustosamente en su lugar, rehusaron cooperar. En cambio, Alcestis tomó su lugar, pero Heracles consiguió persuadir a Tánatos, el dios de la muerte, para que la devolviera al mundo de los vivos. Níobe. Níobe, una reina de Tebas y esposa de Anfión, alardeó de su superioridad sobre Leto porque había tenido 14 hijos, 7 varones y 7 mujeres, mientras Leto había tenido solo 2. Apolo mató a sus hijos mientras estos practicaban atletismo, a pesar de sus súplicas, y Artemisa a sus hijas. Apolo y Artemisa usaron flechas envenenadas para matarlos, aunque según algunas versiones del mito algunos de los nióbidas fueron perdonados. Anfión, al ver a sus hijos muertos, se suicidó o fue asesinado por Apolo tras jurar venganza. Una desolada Níobe huyó al monte Sípilo en Asia Menor y se convirtió en piedra mientras lloraba. Sus lágrimas formaron el río Aqueloo. Zeus había convertido a todos los habitantes de Tebas en piedra, por lo que nadie enterró a los nióbidas hasta el 9º día tras su muerte, cuando los propios dioses les dieron sepultura. Apolo dio a Orestes, a través del oráculo de Delfos, la orden de matar a su madre, Clitemnestra, y al amante de ésta, Egisto. Orestes fue ferozmente castigado por este crimen por las Erinias, quienes le persiguieron incansablemente hasta hacerle pedir la intercesión de Atenea, quien decretó que fuese juzgado por un jurado de sus iguales, con Apolo como defensor. En la Odisea, Odiseo y el resto de la tripulación superviviente desembarcaron en una isla consagrada a Helios, el dios Sol, que guardaba en ella ganado sagrado. Aunque Odiseo les advirtió para que no lo hicieran, sus hombres mataron y comieron parte del ganado, por lo que Helios hizo que Zeus destruyese el barco y a todos sus tripulantes salvo a Odiseo. Culto en la actualidad.
Su culto se conserva con el resurgimiento del helenismo, un movimiento religioso que evoca las prácticas religiosas y tradiciones de la antigua Grecia. Apolo en la cultura contemporánea. Percy Bysshe Shelley compuso un himno de Apolo, y su instrucción de las musas fue el tema de Apolo Musageta de Stravinsky. El nombre Apolo permanece vigente, apareciendo a menudo en el arte, la ciencia y la literatura contemporáneos, donde su nombre o imagen es representado en nombres de personas, empresas, negocios, numerosos y diversos rubros artísticos y literarios, proyectos científicos, como la NASA, teatros y cines con su nombre abundan, especialmente en España, como el Apolo de Madrid, Apolo de Murcia, Apolo de Barcelona, Apolo de Miranda de Ibroux, salas en Europa como UPEZ Apolo, salas de cine Apolo. Apolo Cinema, el complejo de cines Munster, parques y plazas, el Apollo Center, casa de instrumentos y academias de música, el Hammersmith Apollo bandas de rock, el coro Apolo de la ciudad de Loreto en Italia, el listado puede ser interminable. Acerca del gran colisionador de Hadrians, de su emplazamiento entre Suiza y Francia, hay una leyenda o teoría de conspiración en la que se llama la atención sobre su emplazamiento en Saint-Genès-Powilly, una comuna francesa en la región de Ródano-Alpes. Muchos apuntan a que el lugar escogido no es casual, debido a que Powilly viene del latín Apollaiacum y se cree que en la época romana existía en ese lugar un templo en honor a Apolo con una puerta de entrada al inframundo. Véase también. Dioses olímpicos. Oráculo de Delfos. Helenismo. Apolo y Dafne. Categoría, Apolo. Fuentes. Biblioteca mitológica I, 3, 3. I, 3, 1 a 6, texto francés, con índice electrónico. I, 3, 3, texto inglés, con índice electrónico, en el proyecto Persias, ed. de 1921 de James Fraser en la Loeb Classical Library. En la parte superior derecha se encuentran los rótulos activos Focus y Load. I, 3, 3, texto griego en Wikisource Filóstrato el Viejo, imágenes o cuadros I, 23. Texto bilingüe griego, francés Filóstrato el Joven, imágenes o cuadros 14. Texto inglés en el sitio CIOI, trad. De 1931 de Arthur Fairbanks publicada en la Loeb Classical Library Ilíada 2, 595-600. 2, 591 ISS, texto español en Wikisource. 2, 590 ISS, texto griego en Wikisource Luciano de Samosata, Diálogos de los Dioses. 14, Hermes y Helios. Texto italiano en Wikisource, trad. De 1862 de Luigi Settembrini. Texto griego en Wikisource Ovidio, Las Metamorfosis X, 162-219. X, 162-219, texto español en Wikisource. X, texto latino en Wikisource Paléfato, Historias increíbles o sobre fenómenos increíbles 46 Pausanias, descripción de Grecia 3, 1, 3, 3, 19, 4. 3, texto español. 3, 1, 1, 3, 10, 5, texto francés. 3, 1, texto francés. 3, 1, 3, texto inglés, con índice electrónico, en el proyecto Persias, trad. De 1918 de W.H.S. Jones et al. Publicada en la Loeb Classical Library. En la parte superior derecha se encuentran los rótulos activos Focus y Load. 3, 1, texto griego. 3, 1, 3, texto griego en Wikisource. 3, 18, 6, 3, 21, 9, texto francés. 3, 19, texto francés. 3, 19, 4, texto inglés en el proyecto Persias, trad. De Jones con las características indicadas antes. 3, 19,
Texto griego. 3, 19, 4, texto griego en Vikisource Sófocles, Edipo Rey primer mitógrafo Vaticano 197, Tamiris y las Musas.